Entonces, reitero la bienvenida a todos y agradezco vuestra participación y vuestra colaboración. Y esta tarde, continuando con las ponencias que hemos preparado para esta temporada del ciclo de pandemias, más bien de ética y pandemias, que es como en principio las pensamos, tenemos esta tarde la colaboración del doctor Sergio Caja, que al menos desde mi punto de vista nos va a hablar de un tema que es de una actualidad tremenda. Por un lado, porque nos hablará de biología, como es natural, dado que él es doctor en biología molecular, y por otro lado también nos hablará de la tecnología aplicada a la biología, y es desde luego un asunto de vanguardia y de importancia fundamental, y mucho más, creo, en el momento en que vivimos. Sergio Caja es, además de doctor en biología molecular, cofundador y CEO de Necenti, que es una organización empresarial dedicada a la biotecnología, y que esta tarde nos va a hablar precisamente de los desarrollos de su empresa y también de cómo ve él la situación de la biotecnología en este momento que nos toca vivir de la pandemia con el COVID. Por mi parte, nada más que darle la palabra a Sergio para que pasemos un rato agradable y además aprendamos un montón, que estoy segura de ello, y que él nos vaya indicando si requiere de nuestra participación de la manera que sea, no solo a través del chat, como nos ha indicado Alfonso, sino de cualquier otra manera si lo precisa. Alfonso Delgado, ya sabéis que es el moderador de estas sesiones y esta tarde también será él el moderador. Así que por mi parte nada más, que daros la bienvenida y que disfrutemos mucho este rato que compartiremos con el doctor Sergio Caja. Cuando quieras, Sergio. Pues muchas gracias por la introducción, por la bienvenida y por la invitación. Para mí es un placer estar con vosotros esta tarde, sobre todo compartiendo estas cuestiones en las que a nivel personal llevo reflexionando durante toda mi carrera como investigador, como científico y ahora en la última etapa incluso como director general de Laboratorios Necenti. Y que quiero, pues eso, transmitiros esta tarde, quiero que profundicemos más en estos temas y sobre todo para que podáis tener una visión general de lo importante que es la biotecnología y de cómo la biotecnología puede ser la clave para poder combatir esta pandemia y una crisis global que tenemos con las enfermedades. Quiero compartir con vosotros mi pantalla, tengo una presentación, no sé si veis mi pantalla en este momento. Creo que sí. Cuando cambio de diapositiva, ¿veis que cambio de diapositiva? Sí. Vale. Sí, se ve todo bien. Vale, perfecto. Perfecto, es que a veces tengo problemas con eso. Bueno, vamos a poner esto aquí en el lado. Bueno, pues como decía, hoy me gustaría hablaros de cómo la biotecnología puede permitirnos prevenir, y no solo prevenir, sino dimensionar los recursos sanitarios. Y bueno, vamos a centrarnos en el COVID, puesto que forma parte de esta serie de conferencias que habéis organizado. Y una cuestión muy importante, que es el nuevo cambio de paradigma que necesitamos experimentar en la medicina para que podamos realmente beneficiarnos de todo lo que la biotecnología tiene que ofrecernos. Todo comienza en el año 2000. Yo era un joven estudiante en la Facultad de Biología de la Universidad Complutense de Madrid y recuerdo que en esa época, a finales del año 99, 2000, el 2001, pues la ciencia vivió un momento dorado, porque fuimos capaces de culminar muchos años de investigación en este proyecto, el proyecto Genoma Humano, con la codificación de los genes y del genoma humano. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando en la facultad había tanto revuelo mediático con el genoma humano y con toda esa decodificación, es decir, con
los resultados de todo ese proyecto, ¿no? Donde íbamos a ver dónde estaban los genes, cómo eran los genes, cómo era su estructura, donde íbamos a ver tantas cosas. Y yo recuerdo que, bueno, pues en esa época, como estaba estudiando, me bajé a la biblioteca de la facultad y cogí el número, que os he puesto aquí en la diapositiva, este número que es de febrero de 2001, cogí ese número, busqué la parte donde se hablaba del genoma humano y pues desplegué esas hojas, porque de una manera excepcional la revista tenía un desplegable y recuerdo que eran como unas 14, 15 hojas desplegadas de la revista por las dos caras, donde en varias filas se ponían los resultados del genoma humano. Bueno, en concreto, de un cromosoma, aunque luego ese cromosoma se fue completando con otros. La verdad es que esto era un hito desde el punto de vista científico. Nosotros en ese momento, la comunidad científica pensaba que entender los genes iba a significar comprender una cosa muy importante. ¿Cuándo comienzan las enfermedades? Cómo entender las enfermedades y cómo tratar las enfermedades. Así que se decía, durante esos años, se decía como en la culminación, ¿no?, de todo este proyecto del genoma humano, se iba a conseguir, bueno, pues entender algo muy importante. La verdad es que los resultados no fueron lo que se esperaba. Y no fueron lo que se esperaba porque los resultados fueron bastante diferentes. Por un lado, se determinó que solamente un 2% de todos los genes, de todo el genoma humano, funcional, mientras que el otro 98% pues parecía ser inservible, parecía que eran secuencias que no tenían información o que la información que portaban no era relevante porque al final no se traducían en proteínas, no se traducía en un hecho biológico. Para que nos entendamos, los genes son el código, por así decir, el que marca los bits de toda nuestra información, es decir, determina nuestra altura, nuestro color de ojos, lo que somos, incluso a veces, bueno, incluso podríamos decir hasta rasgos de nuestro propio carácter, de nuestra propia conducta, es decir, si somos, tenemos más tendencia al estrés, menos tendencia al estrés, y otro millar de cosas. Por tanto, son la pieza fundamental que determina cómo somos y quiénes somos y cómo funcionamos. Entonces, claro, cuando llegamos al descubrimiento de que solamente un 2% parece funcional y el otro 98% pues está formado por secuencias que no aportan ninguna información, la verdad es que los resultados quedaron un poco decepcionantes. De hecho, ese 98%, y hoy vamos a hablar de ese 98% largo y tendido, se le llamó DNA basura. Pues pensaba que, bueno, pues era la basura del DNA y que por tanto no tenía otra función. La verdad es que el escenario de las enfermedades es dramático. Bueno, estos son datos de un informe de la OMS, está aquí, el informe es de 2014, aunque el informe de 2018, justo antes o sea, un tiempo antes de la crisis del COVID, es bastante similar. Lo que refleja es que las enfermedades a nivel global están aumentando. Cada vez hay más enfermedades. Las enfermedades que más aumentan son las enfermedades no transmisibles, es decir, enfermedades que no son infecciosas y que no son accidentes. De hecho, estas enfermedades cuestan el 77,4%, entre el 77 y el 80% más o menos de las causas de muerte, perdón, en el 2014 era el 92%, ahora mismo es un poco menor, pero es un porcentaje muy elevado también, pues en torno al 90% de las causas de muerte a nivel global. Eso significa que las personas fallecemos, entre otras cosas, y de una manera muy importante, por estas enfermedades. ¿Y cuáles son las enfermedades? Pues la primera causa son las enfermedades cardiovasculares, luego vienen cánceres, algunos cánceres, por ejemplo, el cáncer de pecho, el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón, el cáncer gástrico, cáncer de páncreas, son las causas de mortalidad más grande en cuanto a los cánceres. Otras enfermedades respiratorias crónicas, como va a ser el asma, otro tipo de enfermedades que también son respiratorias crónicas, la diabetes, dentro además de la diabetes, un 3% de diabetes, y hasta un 8% otro tipo de enfermedades autoinmunológicas que están relacionadas con el sistema inmunológico. Además, luego pues hay otro panorama de otras enfermedades no transmisibles que forman parte de un grupo también muy grande. En definitiva, si miramos la curva de crecimiento de las enfermedades, nos damos cuenta que en los últimos 50 años
el mapa de la enfermedad o de las enfermedades ha aumentado a nivel global. Algunos de los factores de riesgo más relacionados, por ejemplo, en este informe de 2014 se decía que el tabaco, el consumo de alcohol, la presión arterial elevada o la obesidad eran factores de riesgo que promovían que se desarrollaran estas enfermedades. En el informe de 2018, además, se ha agregado otro factor muy importante, que es la calidad del aire. El aire que respiramos también, o la contaminación que respiramos, también puede estar influenciando el hecho de que se desarrollen o no estas enfermedades. Lo más importante de todo esto y lo más importante que se desprendía del informe, el 40% de estas muertes se podría evitar. La pregunta es cómo poder evitarlas. Entonces volvemos otra vez al asunto de la genética. Porque en ese ADN basura, en ese 98% del genoma humano que parecía que no tenía ninguna función y que no tenía ninguna importancia ni relevancia, se encuentra una pieza clave para el desarrollo de las enfermedades. Si nosotros ponemos en una balanza los dos grandes componentes que van a determinar que yo pueda desarrollar o no una enfermedad, por un lado está la genética y por el otro lado está la epigenética. La genética es aquella predisposición que yo heredo de mis padres, es decir, pues a tener, yo qué sé, diabetes y no tener otro tipo de enfermedades, ¿vale? Esa es la predisposición genética. Un 20%, pesa un 20%, como media. Mientras que, es decir, significa que habrán enfermedades donde la predisposición genética sea mayor y habrá otros contextos de enfermedad donde la predisposición genética sea menor. Y luego hay un 80% que está relacionado directamente con el ADN basura, con la epigenética. Bueno, para que nos entendamos un poco mejor en qué se diferencia la genética de la epigenética, bueno, son todo parte de lo mismo. Es decir, están dentro del genoma, de nuestros genes, ¿vale? Pero por un lado tenemos los genes que los heredamos, que determinan la predisposición de una persona a una enfermedad, pero no significa que se vaya a desarrollar. Y esto es algo muy importante. Yo puedo tener una predisposición, pero no significa que vaya a ser diabético, aunque tenga la predisposición a la diabetes. Y así con cualquier otro tipo de enfermedad, ¿vale? La ciencia que estudia el genoma pues sería la genética. Frente a la genética está la epigenética. Es decir, la epigenética complementa, es ese otro 80% que decíamos en la ecuación del desarrollo a la enfermedad, y la epigenética va a decidir qué genes se expresan y cuáles no. Puedo tener la predisposición a desarrollar una enfermedad, pero si la epigenética de alguna manera está en contra de que yo pueda desarrollar esa enfermedad, no la desarrollaré. Y viceversa, si lo que me rodea, si el medio molecular, es decir, el entorno molecular que me rodea, bueno, y lo interno, por supuesto, favorece que se expresen esos genes, entonces los genes que van a ayudarme a desarrollar cierta enfermedad, pues van a estar activados. De hecho, la epigenética controla e introduce cambios en los genes. Los cambios en los genes son heredables, pero el epigenoma, esto es lo importante, el epigenoma se puede modificar a lo largo de la vida. Es decir, no es solamente que yo he recibido ya algo, es determinista, ¿no? He recibido algo pues de mis padres, de mis abuelos, de toda mi familia, ¿no? Es decir, he recibido una herencia genética, sino que esa herencia genética se puede modificar de alguna manera a través de la epigenética. Y además esos cambios son reversibles. Puede ser que hoy tengan una mayor predisposición a tener o a desarrollar ciertas enfermedades, pero mañana, si hago los cambios pertinentes que necesito a nivel epigenético, puede ser que no desarrolle esas enfermedades. Y esto es algo muy importante. Porque, de nuevo, según los datos que hemos mostrado de la Organización Mundial de la Salud en relación con las enfermedades, el epigenoma entonces sería el factor decisivo que va a favorecer que las enfermedades cardiovasculares, que el cáncer, que la diabetes, que las enfermedades autoinmunológicas, las enfermedades respiratorias crónicas, las materno-infantiles y otras muchas enfermedades puedan desarrollarse o no. Es tan importante este tema que, bueno, fijaos si es importante este tema que
que yo a nivel profesional he dejado hasta mi carrera como científico en el terreno público, es decir, en la investigación, en centros de investigación pública, para dedicarme a crear una empresa cuyo objetivo es aclarar y resolver esta cuestión y dar herramientas a las personas que permitan, a través de la epigenética, prevenir la enfermedad y adelantarnos a la enfermedad. De hecho, estudiar la epigenética permite la detección y el tratamiento individualizados de las enfermedades. ¿Por qué? Porque si ese 80% como media del desarrollo a una enfermedad está relacionado con la epigenética, si nosotros entendemos cuál es el perfil genético y el contexto epigenético que rodea a ciertos genes para que se pueda o no desarrollar la enfermedad, entonces podemos detectar y tratar de manera individualizada las enfermedades, antes incluso de que se originen. Y podemos, y tenemos una herramienta para prevenirlas. De hecho, la epigenética, puesto que es algo muy particular, es algo individual, es decir, es algo que vivo yo, porque la epigenética es el contexto que me rodea, la presencia de tóxicos, la manera en la que yo vivo. Todo eso constituye el factor epigenético que va a determinar, como decíamos, qué genes se van a expresar o qué genes no se van a expresar. Entonces, la epigenética se concentra a nivel molecular en la persona y, por tanto, es única, es individual, es decir, no hay dos personas iguales, pueden tener genes similares y, por tanto, pueden tener predisposiciones a la misma enfermedad, pero el contexto en el que están puede ser un contexto totalmente distinto. De hecho, es un contexto único. Además, tiene una particularidad muy importante, y es que es algo medible, es algo objetiva. Yo puedo medir a través de, y ahora os explicaré lo que desde Necenti hacemos, a través del ejemplo de Necenti, yo puedo medir de una manera objetiva ciertos marcadores que me permiten determinar dónde está la persona en esa línea entre la ausencia de la enfermedad y la presencia de la enfermedad. Y además, a nivel, la epigenética también nos permite pues, sugerir cambios a cada persona para prevenir y tratar las enfermedades, porque como es reversible, pues nos permite, realmente hay soluciones, ¿no? No es determinista, es decir, como tengo este gen, ya voy a desarrollar esta enfermedad, sí o sí. Así que entender y estudiar la epigenética es realmente encuadrar el contexto de la enfermedad dentro de un campo de la medicina que es, yo creo que el futuro de la medicina, que es la medicina molecular, la medicina también se llama de precisión, que seguro que habéis escuchado hablar en muchas ocasiones. A mí hay algo que me preocupa mucho, y es que cada día se producen 10 nuevos, yo he encontrado la estadística de 10 nuevos test de diagnóstico, es decir, de diagnóstico para diferentes enfermedades. Estos 10 nuevos test cada día se salen al mercado, se venden y a lo mejor se utilizan pues, en clínicas, en hospitales o se venden en las farmacias. Me da igual, ¿no? Pero aparecen 10 nuevos test para el diagnóstico. Sin embargo, que aparezcan nuevos test para el diagnóstico no se traduce en que mejore la calidad de vida del paciente, no se traduce en que el sector sanitario funcione mejor, ni siquiera se traduce en que podamos adelantarnos a las enfermedades. De hecho, las enfermedades, y si alguno de los presentes es médico y ha ejercido la práctica médica en un hospital o en una clínica, es decir, de cara al paciente y ha trabajado con pacientes, sabrá perfectamente que los médicos tienen un problema muy grande, y es que no pueden determinar las enfermedades a menos que no haya síntomas. Los síntomas hacen que el médico pueda ir dirigiendo el diagnóstico hacia el sitio correcto, ¿no? Que si soy asintomático o si no tengo los síntomas, un cuadro de síntomas claro, pues entonces la enfermedad no se va a detectar, o tarda en detectarse años. Y, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo, la celiaquía, la detección de la celiaquía. La celiaquía es una enfermedad que se produce cuando pues un niño comienza, aparece ya en bebés, alrededor de los 8 meses, 6 meses, cuando se toma la primera papilla que contiene cereales y por tanto contiene gluten, ya que el gluten es lo que produce un efecto dañino en el cuerpo del cerebro, ¿vale? No vamos a hablar de todos los efectos que produce, pero sí que es verdad que el cuadro de los síntomas es un cuadro muy complejo, que es difícil, para el médico es difícil de diagnosticar. Y el caso tan frecuente en el celíaco es pues una mujer que tiene 40 años, que acude a su médico porque tiene dolores musculares crónicos.
Y el médico, puede ser que diagnostique a esa persona de fibromialgia, aunque la causa primaria, es decir, lo que ocurre primero fue la celiaquía y la fibromialgia es una rama más, es un síntoma más de la celiaquía. De tal manera que, fijaos, pueden tardarse hasta 40 años en detectarse la enfermedad. De hecho, en el caso de la celiaquía, la edad media de detección es alrededor de los 15 años desde la aparición de los primeros síntomas, aunque en muchísimos casos suelen tardar décadas, en torno a los 40 años para las mujeres, en torno a los 35 años para los hombres. Entonces, y como esto podríamos hablar de otros muchos ejemplos. Los métodos diagnósticos actuales son eficaces, pero son solo eficaces para las etapas tardías, cuando ya el paciente tiene pocas soluciones. Entonces, cuando uno ya tiene una enfermedad declarada, pues puede hacer poco para evitarla. Ya se convierte en un sujeto pasivo, es decir, yo me siento en la consulta de un médico y ya sí que tengo que esperar a que el médico me dé una solución y, por tanto, yo ya no soy la persona que de manera proactiva puede tomar la decisión, puede tomar las riendas del control de mi propia salud. En definitiva, no tengo el poder, no tengo el empoderamiento para decidir, prevenir, para tener, pues eso, una mejor salud, ¿no? De hecho, a la luz de todo esto, claramente se ve que necesitamos tecnologías que nos permitan la detección de las enfermedades de manera precoz. Es decir, adelantarnos a la enfermedad. En el caso de la celiaquía, adelantarnos a esa media de 15 años y en el caso de otras muchas enfermedades, adelantarnos antes de lo que ocurre. Por ejemplo, en el caso de la infección por COVID, adelantarnos a tener que infectarnos. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo se puede conseguir esto? Pues yo creo que el empoderamiento del paciente viene a través del desarrollo de la biotecnología. La biotecnología ha sufrido una transformación innovadora en los últimos años. Hemos pasado de poder medir una única cosa, una única proteína o un único analito, un único metabolito o lo que sea, hemos pasado a poder medir cientos, miles al mismo tiempo. Es decir, somos capaces ahora mismo de hacer un perfil a nivel molecular exhaustivo. Y esta es una herramienta muy importante, que nos permite realmente detectar y que nos puede permitir detectar todo el contexto molecular y, por tanto, el contexto epigenético de la persona, de tal manera que podemos empoderar a ese paciente a través de la determinación de dónde se encuentra ese paciente en esa escala entre la ausencia de enfermedad y la enfermedad ya declarada. Y el segundo gran apartado no solamente es ese desarrollo biotecnológico, como digo, esas medidas que podemos hacer, que podemos medir cientos, miles de marcadores en un único análisis, sino además aplicar ese conocimiento del contexto epigenético en la detección y en la prevención de las enfermedades. Si somos capaces de caracterizar el contexto epigenético que rodea una enfermedad y que es el contexto previo antes de que se produzca esa enfermedad, pues siempre hay un estadio anterior, ¿no? Siempre hay un paso anterior. Bueno, pues si somos capaces de entender ese contexto, entonces podemos detectar y podemos prevenir las enfermedades. Con estas grandes ideas en mente, yo comencé hace 10 años mi carrera profesional como investigador, terminé mi doctorado en la UCM, en la Universidad Complutense de Madrid, me fui a Finlandia a trabajar en uno de los mejores laboratorios de enfermedades inflamatorias, enfermedades autoinmunológicas que utilizaban el modelo de la enfermedad celíaca como un modelo muy importante para entender lo que es la autoinmunidad, etc. Bueno, yo me fui a Finlandia y allí comienzo un proyecto, que es el proyecto del que ahora estamos hablando, donde tratamos de entender cuál es el origen de la enfermedad. Entonces, tratando de entender el origen de la enfermedad, nos topamos con la epigenética, encontramos lo que es la epigenética, descubrimos el valor de la epigenética y además en ese proceso de investigación determinamos prácticamente unos 100, algo más de 100 biomarcadores que son epigenéticos. ¿Qué es un biomarcador? Un biomarcador es una proteína o es una molécula que circula en la sangre, se encuentra en la saliva de las personas, de cada uno de nosotros, y que se modifica
en relación con el contexto epigenético. De tal manera que si yo soy capaz de medir cómo se van modificando no solo uno, sino varios, en este caso es una lista de unos 100, más de 100, aproximadamente 110 biomarcadores, pues si yo puedo medir mis 110 biomarcadores, soy capaz de hacer ese perfil y por tanto puedo determinar cómo la epigenética está actuando sobre esa persona y por tanto cómo el contexto epigenético permite a esa persona o me permite a mí hacer un mapa de dónde se encuentra la persona en esa relación entre no tengo enfermedad, estoy sano y he desarrollado la enfermedad. Entonces, a través de la epigenética podemos determinar todos esos estadios intermedios, a través de estos marcadores. Desde laboratorios Necenti, entonces yo os voy a poner el ejemplo de cómo Necenti, a través de su tecnología, la plataforma Necenti 100, puede empoderar al paciente mediante la medida del contexto epigenético, que, bueno, no se ve esto. Ah, mira. Disculpad. Disculpad. Vale. ¿Estáis viendo mi pantalla? Sí. ¿Presentación? Sí. Perfecto. Bueno, pues, cómo a través de la plataforma Necenti 100 podemos determinar el contexto, o sea, podemos medir el contexto epigenético y vamos a utilizar el ejemplo del COVID, ¿vale? Cómo podemos, a través del contexto epigenético, entender qué personas pueden contagiarse o no de COVID y qué repercusión va a tener. Si miramos los datos de COVID, pues el COVID ha sido una amenaza y sigue siendo una amenaza. Bueno, a comienzos de noviembre las cifras eran de 46,5 millones de contagios, cerca de 1,2 millones de fallecidos a nivel global. De hecho, si no se hubieran tomado ningún tipo de medida, de ningún tipo, el 90% de la población mundial se habría contagiado y habríamos tenido 40 millones de fallecimientos. Bueno, gracias a que se han tomado medidas, pues no ha llegado a tanto, pero sí que es verdad que el virus no ha desaparecido y que todo parece indicar que vamos a seguir teniendo olas de contagios al menos hasta 2025, aunque esta tarde hablaba con algunos de los presentes que incluso puede ser mucho más tiempo. Luchar contra el COVID es luchar usando una tecnología, o sea, estamos luchando contra el COVID, pero estamos luchando a través de una tecnología que de alguna manera puede ser un poco insuficiente. ¿Por qué? Porque los dos grandes métodos actuales de detección que se utilizan para el virus, además de tengo síntomas, es la prueba PCR, que, bueno, pues todos habéis escuchado hablar de ella, es decir, es una prueba que utiliza precisamente, mide ciertos componentes genéticos del virus, detecta si hay ciertos componentes genéticos del virus y, por tanto, nos dice si la persona es positiva para el virus o no es positiva para el virus. El problema que tiene la PCR es que la infección ya se ha tenido que declarar y, además, necesitamos tener unos umbrales mínimos. Por debajo de ese umbral no voy a detectar la cantidad de virus, por encima del umbral sí que lo detecto. Entonces, bueno, pues frecuentemente puede ofrecer falsos negativos ahora y si la persona se realiza la prueba unos días más tarde, pues ahí ya podrá ser positiva. Yo he puesto que es una prueba muy invasiva. Realmente no es una prueba invasiva. Invasivo es, pues, si tengo que sacar un trozo de tejido. En este caso no, porque es meter pues una torunda de algodón en las fosas nasales. Pero claro, la persona al que le hacen esa prueba sí que lo percibe como una prueba invasiva. Por otro lado tenemos test serológicos, o son test rápidos. Estos test serológicos o rápidos, pues bueno, te sacas una gota de sangre o una extracción de sangre y generalmente están basados en anticuerpos, ¿vale? Los test de anticuerpos solo ofrecen resultados si el paciente ya ha superado el virus o está en fases relativamente avanzadas del virus. Y además tienen una sensibilidad un tanto baja, porque alrededor del 50% de las personas no desarrollan anticuerpos frente al COVID-19, con lo cual, pues alrededor del 50% no va a poder ser detectado por estos métodos. Luego hay otro tipo de test serológico o de test rápidos, que es el test de antígeno, que sigue la lógica de la PCR y que tiene la misma problemática de la PCR. En cualquier caso, este tipo de tecnologías son útiles para diagnosticar, pero de nuevo para diagnosticar cuando ya se ha declarado la infección y cuando el paciente solamente puede esperar sentarse a que le traten, a que traten sus síntomas en caso de que tenga síntomas más graves y, por tanto,
pues no puede prevenir ya, no puede hacer nada para prevenir. Y por otro lado, esto también tiene un efecto muy importante en el sistema sanitario, porque el sistema sanitario puede verse colapsado, como hemos visto durante la primera parte de la pandemia que estamos viviendo. Así que nosotros en Laboratorios Necenti nos planteamos cómo podemos hacer para que la epigenética pueda resultar de utilidad en el caso del COVID. Disculpad un segundo. Así pues nos hemos puesto a trabajar en colaboración con unos colaboradores nuestros que están en la Universidad de Valladolid y en el Instituto de Investigación Genética y Biosanitaria, CSIC, de la Universidad de Valladolid. Con ellos reclutamos más de 500 pacientes de COVID o personas que están expuestas al COVID pero que no están infectadas, es decir, desarrollamos un estudio con ellos, con estos voluntarios, y analizamos el contexto epigenético de todas estas personas que formaban parte de nuestro estudio, y lo que determinamos fue que hay un contexto epigenético a nivel molecular muy específico de aquellas personas que se contagian de COVID frente a los que, aun estando expuestos al COVID, no se contagian. Sabéis que cuando una persona está infectada de COVID, puede contagiar a 2, 3 personas que estén a su alrededor. De cada 10 personas con las que está en contacto. Significa que al menos hay entre 8 y 7 personas que no se van a contagiar. ¿Por qué? Porque no tienen el contexto molecular necesario para que el virus pueda infectar a esas personas. Además de que puedan haber otros temas, como pueda ser pues un distanciamiento o porque pues no se hayan dado otros requerimientos, ¿no? Pero en principio hay un contexto molecular concreto. Entonces nosotros lo que detectamos es ese contexto molecular concreto. ¿Y a dónde nos llevó o a dónde nos ha llevado la detección del contexto molecular concreto? Pues a dos cuestiones que son muy importantes. Por un lado, a la detección de los síntomas que se pueden esperar. ¿Por qué? Porque las personas que se contagiaron y eran asintomáticos o tenían síntomas leves o necesitaron hospitalización o estuvieron muy graves y llegaron, por ejemplo, a la UCI, tenían contextos epigenéticos distintos. Y por consiguiente, el contexto epigenético nos permite determinar la gravedad de esos síntomas. Pero es que además, también incluso podíamos determinar a través del contexto epigenético, podemos determinar el riesgo de contagio que tienen estas personas, solamente analizando, como digo, pues cómo es la epigenética y cómo esa epigenética favorece o no que el virus vaya a infectar a estas personas. Y todo esto antes de que la persona se infecte. Es decir, cómo es mi contexto y si llega el virus, si ese virus va a infectarme o no va a infectar. Bueno, con una fiabilidad, esto ya es, yo diría que en este caso, para los efectos prácticos de esta conferencia, es anecdótico, pero en torno al 97%. Realmente, de esta medida, nosotros no solamente podemos ayudar al paciente a empoderar ni siquiera paciente, porque estamos hablando antes del contagio, es decir, a cualquier persona, poder ayudar a esa persona a entender cuál es su perfil epigenético y, por tanto, cómo puede prevenir. Porque, claro, nosotros ahora vivimos una época en la que por la salud del colectivo, es decir, por la salud pública, pues se están tomando medidas que en algunos casos pues son confinamientos, etcétera. Una medida así, es decir, basada en la epigenética individual, se pueden tomar, y de hecho esto permite que se tomen medidas a nivel personalizado, es decir, medidas que permiten pues el que tenga un riesgo bajo y no va a tener síntomas graves, pues ¿para qué se quiere quedar en casa? Puede hacer una vida relativamente normal, y la persona que vaya a tener síntomas más graves, pues lógicamente tendrá que tomar medidas de precaución extra para evitar, bueno, claro, si no quiere, por supuesto, contagiarse de COVID. Pero no solamente esto también es útil, una medida de estas características es útil, por ejemplo, para el Sistema Nacional de Salud, para el sistema sanitario. ¿Por qué? Por ejemplo, estos días se está hablando mucho de la vacuna. Recibamos vacunas si es que bueno, pues todo va bien y España puede tener acceso, o las diferentes comunidades autónomas pueden tener acceso a las vacunas,
cuando se reciban las vacunas no se va a recibir vacunas para toda la población. Entonces habrá que decidir cuáles son los grupos de riesgo, cuáles son los grupos que necesitan vacunarse antes que otros. Y por supuesto, pues yo entiendo que la medicina lo tiene claro, pues a partir de ciertas edades o con ciertas enfermedades asociadas que favorecen que el COVID pueda infectar más. Sin embargo, en una población activa entre los 30 y los 65 años, ¿a quién empezamos a vacunar antes cuando las personas no tienen estas enfermedades o no tienen más de cierta edad o esos factores de riesgo, ¿no? Pero ¿a quién vacunamos? Pues a través de la epigenética podemos dimensionar los recursos del sistema sanitario. Sabiendo los síntomas, podemos dimensionar los recursos del sistema sanitario y de nuevo pues el sistema sanitario puede decir cuántos respiradores necesito, es decir, puedo prepararme para saber dentro de mi comunidad autónoma, dentro de mi región, dentro de mi localidad, puedo saber cómo va a ser el impacto, o dentro de mi empresa, puedo saber cómo va a ser el impacto cuando el COVID llegue. Yo creo que vivimos un momento emocionante en la biotecnología, como os decía antes, porque podemos medir muchas cosas al mismo tiempo, podemos hacer un perfil a través de la epigenética de dónde se encuentra la persona y esto puede, y sin lugar a dudas, yo creo que va a ser el futuro, empoderar a la persona, al paciente, para que pueda decidir, para que pueda tomar las decisiones importantes en pro de su salud. En el caso del COVID, pues cómo prevenirlo. Bueno, no quiero extenderme mucho más. Me habían dado 20 minutos y quizá me he extendido un poco más. No sé, yo creo que ahora podemos, pues a todo lo que queráis. No he visto el chat, no sé si hay alguna pregunta. Entonces, yo creo que podíamos, corto la presentación y si queréis, pues ponemos nuestras cámaras y mantenemos pues una discusión abierta sobre todos estos temas y, bueno, donde podáis preguntar lo que queráis. Sí que deciros que, bueno, que podéis consultar pues la página web de Incenti, también tenemos un Twitter, estamos ahí en LinkedIn, o sea que nos podéis agregar, podéis ver las cosas las noticias que ponemos y, en fin, las cosas que contamos sobre la epigenética, que yo creo que son muy importantes. Y además, bueno, si queréis contactar conmigo para cuestiones ya, para lo que sea, ¿no? Si hay algún médico que está sentado entre nosotros, estamos buscando activamente, pues, colaboradores en el terreno de la salud, médicos, y es decir, que estamos a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. No necesariamente tenéis que ser médico para contactar conmigo, o sea, lo que sea. Ahí tenéis mi correo electrónico, también podéis contactar conmigo y podemos, bueno, pues, hablar de cuestiones, que son cuestiones, como digo, muy relevantes. Muy bien, pues vale. Pues ahora llegamos al turno de preguntas, ¿no? Y la primera, primero de todo, oye, darte la enhorabuena, Sergio, por la charla que has dado, porque ya recuerdo que en otras charlas que hemos dado aquí en AEM, pues hemos hablado de la medicina 4.0. De la medicina 4.0, sobre todo esta fue una charla que di yo a tenor de un artículo que leí en el National Geographic del equipo de cirugía del Clínico de Barcelona, que estaban ya haciendo, digamos, ensayos muy importantes en robótica, ¿no? Y el artículo se llamaba Cirugía 4.0 y había otro artículo que era el de la medicina de precisión, que fue en enero de este año, de 2020, digo sí. Y así que por supuesto pues me ha venido a la mente pues todo esto, ¿no? Date la enhorabuena y la verdad es que creo que es, digamos, un futuro pues prometedor. Cuando leí el tema de la medicina de precisión, claro, decía, vamos a pasar de unas pruebas analíticas de 20-25 parámetros a lo mejor a 1000 parámetros, por ejemplo. Entonces la gente se hará pruebas de 1000 parámetros con el apoyo de inteligencia artificial, lógicamente, pues se podrá saber cuál es la tendencia y cuál es el problema preciso de ya no va a haber enfermedades. Va a volver a haber pacientes que tienen su enfermedad, que no tiene, el celíaco A no va a ser igual que el celíaco B. Para nada. Incluso en el caso del celíaco, fíjate, le vamos a poder decir hasta la cantidad
máxima de gluten que va a poder tomar. Claro, exactamente. Es decir, no se va a poder adaptar su dieta y no solamente el celíaco, sino el alérgico, qué cantidad máxima tolerada, sí, sí. O simplemente si tengo un riesgo de desarrollar un cáncer X, bueno, cómo revertirlo, cómo evitar que lo vaya a desarrollar, ¿no? Perfectamente. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Y entonces la primera es Ignacio, que dice lo siguiente. ¿Qué biomarcadores se estudian? ¿Son secuencias de ADN? Bueno, nosotros combinamos dos elementos. Por un lado combinamos la genética, porque como os he contado, el análisis se hace de estas dos piezas, genética y epigenética. Así que combinamos la genética, por ejemplo, en el caso de la celiaquía, los genes son muy claros, el HLA, DQ2, DQ8. Si eres DQ2, DQ8 positivo, en cierta medida, pues tienes una alta probabilidad de ser celíaco. Sin embargo, esos genes se comparten con el 40% de la población. Así que no podemos solamente medir genes, sino tenemos que ir a algo más. Entonces, lo que medimos, lo que tenemos en la tecnología Core Necenti a nivel epigenético, son una serie de marcadores que son proteínas, metabolitos, etcétera, que se producen a consecuencia de la actividad epigenética. Es decir, en los genes hay ciertos cambios y esos cambios se traducen en una serie de marcadores que se modifican. Y lo que nosotros medimos son esos marcadores y cómo se modifican esos marcadores. Como digo, nuestro panel aproximadamente son de 110 marcadores y centrados en eso, es decir, marcadores que cambian rápido a consecuencia de la epigenética y que se vinculan con el desarrollo de las enfermedades. Por ejemplo, en el caso de la celiaquía, pues de nuestros marcadores, de 110 marcadores, no todos son positivos, pero algunos son positivos y a través de esos marcadores detectamos al celíaco con 8 meses de edad. En el caso del COVID, pues otros marcadores son positivos, mientras que otros no se modifican y así sucesivamente. Combinamos las dos partes, combinamos la genética con y por tanto con el producto que ocurre a consecuencia de la actividad. Muy bien, pues la siguiente pregunta les pone Ana María, que es: muchas gracias, Sergio, por la intervención. Un honor. Nada, ha sido un placer. También Irene Jiménez también te da las gracias, y Pilar Barrientos te dice que, aparte de darte las gracias también, que parece de ciencia ficción el asunto, pues dice: siguiendo en modo película, ¿a las farmacéuticas les interesa estos avances? Comprendo su pregunta, la comprendo perfectamente. Yo creo que hay dos maneras de entender la salud. Una es a través del fármaco, la farmacología y el tratamiento, ¿vale? Esa es una manera, es una aproximación. Y esa aproximación va a seguir existiendo. ¿Por qué? Puede ser que haya personas que no tengan ningún interés en prevenir nada y entonces al final pues desarrollarán las enfermedades. Pero luego hay un segundo nivel de prevención o de aproximación a la enfermedad, de cambio de mentalidad en relación con la enfermedad, que es la prevención. Todos los años el Sistema Nacional de Salud se gasta billones de euros en el coste que produce la enfermedad. Hay enfermedades que cuestan mucho, las enfermedades cardiovasculares cuestan mucho a nivel individual, primero la persona que lo padece, por la calidad de vida, porque su vida cambia, cuando tienes un problema cardiovascular severo, pues tu vida cambia, pero además el Sistema Nacional de Salud también conlleva un coste, porque hay que cuidar a esas personas y hay que darles y ayudarles a tener una buena calidad de vida. Entonces, la aproximación preventiva es una aproximación que ahorra costes. El momento que vivimos ahora mismo, a través de la pandemia del COVID, ha abierto una ventana a la prevención muy importante. Quizá hace unos años, si hubiéramos hablado de esto, pues el enfoque sería una medicina más a través del fármaco y a través del tratamiento de la enfermedad. Pero ahora mismo, la situación del COVID nos ha mostrado a todos cuán importante es la prevención para mantener la salud.
No sé si coincidís conmigo, pero a mí me parece que este es el nuevo enfoque que se ha abierto delante de nosotros, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta es la manera de entender la medicina. Y la medicina del futuro es una medicina preventiva, en la que prevenimos la enfermedad, y en los casos en los que se desarrolla la enfermedad vamos más allá y desarrollamos fármacos personalizados, es decir, fármacos que se adaptan Sí. a la propia persona, a su contexto molecular, y que permiten que la persona pueda realmente pues tener una calidad de vida óptima. Es decir, ya no nos vamos a basar en medias estadísticas generales y medidas generales, sino en temas, o sea, en la individualización, en la personalización. Y por tanto, pues el valor y la calidad de vida que van a tener esos pacientes va a ser muchísimo mejor que la que, por ejemplo, podamos tener ahora. Claro, porque yo creo que lo que decía esta mujer, Pilar, era por lo siguiente. Porque, claro, visto con un poco de ironía, las farmacéuticas viven gracias a que las enfermedades se cronifican. Y entonces, lógicamente, para un diabético, pues la metformina o la insulina, pues es un negocio. ¿Qué quieres que te diga? ¿Entiendes? Es decir, las enfermedades crónicas son clientes perpetuos para toda la vida. Si ahora la diabetes se pudiese curar por una intervención de este tipo, pues el negocio de la metformina o de la insulina pues vendría abajo. Entonces, Es verdad, puede ser que eso ocurra, pero también es verdad que el negocio de la genética y de la epigenética se vendría arriba. Es decir, sí, yo creo que lo que necesitamos entender es que hay que cambiar la mentalidad. Tenemos que cambiar nuestra exactamente. Sí, es que eso está ocurriendo. es al final lo que tiene que exigir. Claro, Yo, cuando me siento delante de un médico en una consulta, me tengo que fiar del criterio del médico. Pues no, yo quiero ser la persona que decida sobre mi salud. claro. No tengo nada en contra de los médicos, al contrario, he trabajado durante toda mi carrera con ellos y sigo trabajando estrechamente y en colaboración con ellos, porque yo entiendo, o sea, yo creo que la salud merece, el ámbito de la salud no es algo muy importante, y que realmente merece la pena que pongamos todo nuestro conocimiento y todo nuestro saber en esto. Pero sí que es verdad que necesitamos cambiar el concepto, ¿no? El concepto tiene que ser un concepto de proactividad en vez de reactividad, ¿no? Muy bien. Otra pregunta más. De Irene Jiménez. Dice, epigenética significa que modificamos con los hábitos de vida saludables actividades medioambientales diferentes de nuestros antecesores el ADN. Creo que lo he leído bien. Dice, significa... Irene, si quieres tú habla y lo preguntas. Bueno, sí, Irene, pregunta, o explica Pregunta, mejor, sí. o yo te No puedo... sé, igual he formulado mal, no sé, dime si se malentiende, no sé. No, es por la pregunta tú. Tal cual, no sé, así. Es decir, nosotros modificamos con nuestros hábitos, es decir, si mis tatarabuelos fueron pastores y hacían sota, caballo y rey con una comida X, con unos hábitos X, y, por ejemplo, con ese mismo ADN se modifican las familias, la mentalidad, los hábitos de respiración, etcétera, se puede modificar el ADN, es a lo que me refiero. Te voy a contar un ejemplo que lo vas a entender perfectamente. Es un dato medido. Hay un estudio que demuestra que cuando los padres hacen ejercicio, sus hijos tienen pues una actividad metabólica mayor y tienen más actitudes para el ejercicio físico, por ejemplo, ¿no? O, también hay otros muchos casos de mujeres que durante la Segunda Guerra Mundial estaban embarazadas, por ejemplo en Alemania, en Holanda, en una región concreta de Holanda, en el año 44 y el 45, en ese año, los que nacieron en esa región, esos niños que nacieron en esa región, en esas mujeres que tenían una malnutrición, luego sus hijos tuvieron enfermedades cardiovasculares en la edad adulta, y no solo los hijos, sino los nietos, frente a los hermanos de estos que habían nacido, pero que no nacieron en esa época, sino que nacieron en otra época o en otra región donde sí que había habido una mejor alimentación. Es decir, yo heredo por un lado ciertos genes que realmente me van a llevar o no a tener la enfermedad, puedo incluso heredar hasta cierto componente epigenético, como en el caso, por ejemplo, de estas mujeres
que sus hijos tenían enfermedades o más propensión a enfermedades cardiovasculares, pero aquí hay un factor muy importante. Pero a la vez yo puedo modificar esa expresión genética y puedo reprimir, por así decir, los genes, aquellos genes que puedan ser o que me lleven a la enfermedad, los puedo reprimir, los puedo bloquear a través de mi propio contexto epigenético. La epigenética, como he dicho, es el ambiente en el que vivo. ¿Podemos hablar de alimentación? Sí, podemos hablar de alimentación, podemos hablar además de alimentación a nivel global, de ciertos alimentos que deberían estar, de los superalimentos, que ahora se está hablando mucho en muchos sitios, podemos hablar del estrés, podemos hablar de la calidad del aire, como tú decías, y de otros muchos factores que incluso no conocemos, pero que aunque no los conozcamos, de manera empírica sí que podemos ver cómo el contexto epigenético se va moviendo hacia la enfermedad y de manera empírica, por ensayo-error, podemos revertirlo, ¿no? A mí me parece que enfermedades. Este es el mensaje. Podemos prevenir las enfermedades y podemos revertir aquello que parece que nos viene impuesto de nuestros padres, como tú decías, de nuestros abuelos, etcétera, ¿no? Porque lo que han hecho ellos también es importante. Gracias. Muy bien. Ahora tenemos una pregunta de Luis Orte, que dice, aparte de darte las gracias por la intervención, dice, además de marcadores de epigenética, ¿introducís parámetros clínicos que ayudan a configurar un mejor algoritmo de riesgo de contagio y gravedad de la evolución de la COVID-19? Si hablamos del test Mecentic-19, sí. A la persona se le hacen ciertas preguntas que tienen que ver, bueno, son ciertas preguntas, como tú dices, desde el punto de vista clínico, que también se tienen en cuenta a la hora de plantear en el algoritmo, no solamente el propio perfil molecular. Sí. Sí, a mí me parece que esto también es importante, nos ayuda a contextualizar dónde está la persona, ¿no? Bien, yo tenía una pregunta, quizás a lo mejor es un poco técnica, pero bueno, ya aprovecho y te la pregunto. Cuando tú dices que, digamos, los contactos a los que un infectado por COVID puede contagiar, que es lo que en los modelos dinámicos se denomina la mu o la tau. La mu es la cantidad de contactos que uno puede, digamos, contagiar, y la tau es la probabilidad de dicho contacto, ¿no? Eso significa que entonces que esos factores o esas tasas no son inherentes al virus, sino que son inherentes a las personas. Exacto. Bueno, Exacto. Hay un componente del virus importante, es decir, los virus pueden ser más o menos infectivos por parámetros tan importantes como si es más pequeño o más grande, o si ataca a una diana en vez de a otra. O sea, por un lado, ese es un factor a tener en cuenta. Pero el contexto molecular y epigenético del que recibe el virus también es muy importante. De hecho, es fundamental, porque el virus necesita anclarse a una proteína concreta. El virus necesita introducir su material genético en una célula concreta. El virus necesita hacer ciertos procesos para realmente poder utilizar la maquinaria de la célula para poder replicarse y para poder infectar a otras células. Si las condiciones a nivel molecular que permiten que ese virus pueda aproximarse a la célula no se van a dar. No sé si hay alguno de los presentes que, por ejemplo, sepa física o sepa química. En química o en física, si no hay una atracción electrostática o se compartan ciertas cargas a nivel molecular, no se puede producir la interacción. Exactamente. O sea que básicamente son barreras a la entrada. Exacto. Barreras a la entrada del virus. El virus puede entrar por tus fosas nasales, pero no necesariamente tiene que infectar el epitelio nasal. ¿Por qué? O el epitelio respiratorio. ¿Por qué? Porque el epitelio respiratorio tiene cierto grado de protección. En otras palabras, el virus entra sí o sí. Y luego tus defensas o tu capacidad de rechazo o no es la que va a condicionar que ese virus realmente ataque o no ataque. Yo lo plantearía de otra manera. Si el virus entra, puede o no atacar de acuerdo a
la barrera. Pero luego hay que tener en cuenta que fuera hay otras barreras, como digo, en lo grande o lo pequeño que sea el virus, en lo cerca o lo lejos que esté la persona, si me estornudó en la cara o no me estornudó, si utilizamos mascarilla o no usamos mascarilla. Por ejemplo, el uso de mascarilla, según los estudios que se han realizado, pues disminuye hasta, creo recordar, un 80% el riesgo de infección, ¿no? Bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta. Esos son otros factores añadidos. Pero a nivel molecular, esta es la clave. Esta es la clave, vale. Muy bien, pues ahora tengo una de Guillermo León, que dice, ¿cómo de accesible es hoy por hoy este tipo de estudios para el común de la gente? Los estudios genéticos, desde que conocemos el genoma humano, desde que se mapeó, pues se realizan y se realizan con cierta frecuencia en el terreno clínico. Es decir, no es algo que no sea accesible a cualquiera. Desde Laboratorios Necenti nosotros estamos apostando porque nuestra tecnología llegue a la sanidad pública. Creemos que todo el mundo tiene que beneficiarse, o el mayor número posible de personas, de estas medidas y de este nuevo enfoque de la medicina. Y bueno, estamos trabajando para que esto pueda llegar a la sanidad pública y este tipo de pruebas se puedan realizar y se las pueda realizar cualquiera. Hoy por hoy el escenario es un poco más complejo. Hasta que no lleguemos a la sanidad pública, pues de momento ahora mismo no damos ese servicio a particulares. Sí que estamos ayudando a las empresas a poder crear ambientes de trabajo, entornos de trabajo de prevención a través del estudio que os he contado. Y al menos esto es lo que desde Necenti estamos haciendo, pero el objetivo, como digo, es que esto pueda lo antes posible llegar a la sanidad pública y cualquier persona pueda beneficiarse. Muy bien. La siguiente pregunta es de Ignacio. Ignacio, si quieres la puedes hacer tú. Es decir, los que yo digo los que vais a hacer preguntas y luego ya ponéis vosotros el micrófono y la hacéis vosotros. Pero en cualquier caso, Ignacio pide y dice, ¿qué para...? Bueno, dilo tú. Buenas tardes a todos, Sergio. Muchas gracias por tu ponencia. Mira, yo quería preguntarte concretamente, por ejemplo, para poner un ejemplo actual y definido, en COVID-19, ¿qué parámetros medís concretamente para poder establecer el riesgo de que una persona pueda ser infectada o no? ¿Qué medís de todos los miles de parámetros que podrían medirse? Nosotros, cuando hemos realizado, bueno, como os comentaba antes, todos los marcadores que nosotros incluimos en nuestras medidas epigenéticas son pues un compendio de muchísimos biomarcadores, ¿vale? Como os explicaba, que son el producto de la interacción del epigenoma con los genes. Entonces, es un conjunto como digo, de muchos parámetros. En el caso específico del COVID, lo que nosotros hicimos en este estudio que planteamos con nuestros colaboradores en Valladolid fue centrarnos en todo aquello. O sea, fue alejarnos del sistema inmunológico y, por tanto, alejarnos de citoquinas, alejarnos de otros parámetros que son importantes, que están ahí porque sabemos que personas que tienen ciertas citoquinas van a tener probablemente una gravedad de síntomas mayor que los que tienen niveles más bajos, o alejarnos de la acidosis, es decir, de todos aquellos elementos convencionales que ya todo el mundo estaba mirando en la clínica, salirnos fuera de la caja y mirar otras cuestiones que podrían ser relevantes y que podrían estar relacionadas con, como digo, la gravedad de síntomas. Y lo que hemos encontrado son relaciones muy interesantes entre, como digo, ciertos marcadores, en concreto un grupo de marcadores en nuestra lista de marcadores que se llaman PD, PDX1, X2, X3, bueno, los marcadores PD. Estos marcadores aparecen alterados de acuerdo a la gravedad de los síntomas. Las personas que llegaban a la UCI tenían estos marcadores en niveles mucho más elevados de partida, ¿vale?, que las personas que tuvieron síntomas leves o que fueron asintomáticos. De tal manera que hemos salido de todo el contexto de citoquinas, sistema inmunológico, etcétera, porque ya de por sí
puede estar afectado en el caso de la infección, ya puede venir, en fin, hemos querido salir de eso y nos hemos centrado, como digo, fuera de la caja en otros marcadores que pudieran ayudarnos a contextualizar. Sergio, y entonces sois capaces de definir previamente qué individuos van a evolucionar más gravemente que otros, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, esto es muy interesante porque si yo a nivel personal sé que tengo riesgo, por ejemplo, de tener síntomas graves de acuerdo a mi perfil molecular, entonces yo tomo medidas para no contagiarme. No soy un irresponsable. Y de hecho, por ejemplo, si puedo hacer teletrabajo o si tengo que ir a la oficina, si puedo hacer teletrabajo, preferiré hacer teletrabajo o no hablar con clientes o tratar de tomar ciertas medidas, ¿no? que me van a hacer, que me van a permitir al final no tener estos síntomas. Para el personal sanitario, este tipo de medidas son todavía mucho más importantes, porque el personal sanitario está muy expuesto al virus. Entonces, saber el riesgo relativo que yo tengo de contagio y además qué gravedades en relación a los síntomas tendría, permite incluso a la sanidad pública, a un hospital, poder determinar dónde ubicar mejor a esos trabajadores, es decir, a ese personal sanitario. Pues tiene que estar en la UCI, tiene que estar en contacto con los enfermos de COVID, o mejor lo ponemos en la trastienda que pueda atender a otro, o que pueda atender otros servicios asistenciales donde no esté tan expuesto al COVID. No sé si me explico. Es decir, realmente esto permite, antes de que ocurra nada, es decir, antes de que yo me infecte, permite tomar decisiones, permite tomar medidas que en este caso permiten dimensionar, ¿no? El sistema. Permite dimensionar la sanidad, permiten tomar medidas a nivel individual. Muy bien. La siguiente pregunta es de Luis Orte. Es larga, así es que si quieres, Luis, conecta tu micrófono y hazla tú. Luis. Bueno, hago la pregunta. Dice Luis Orte, ¿es la prevención de la enfermedad, en la prevención de la enfermedad parece clave ir hacia un paso anterior? Sí, ir hacia un paso anterior, previo. Factores ambientales, alimenticios, transformación de alimentos por plaguicidas, fertilizantes o incluso hábitos personales poco conocidos, como la masticación deficiente, que puede modificar genes vía absorción intestinal anómala de minicadenas proteicas. ¿En qué proyectos de este terreno, prevención primaria, puede estar interesado Nefenti? Cuando comenzamos este proyecto, la verdad es que nos planteamos muchas cosas. Pusimos sobre la mesa muchos elementos. Y hay muchos elementos, y algunos de ellos los comenta Luis en su pregunta, que son una especie de caja negra. Me explico. Es tratar de encontrar, y yo creo que tecnológicamente, no hablo solo por Nefenti, hablo en general, tecnológicamente es difícil poder determinar todas esas causas primarias. Entonces, tiene mucho más sentido ir al efecto que produce todo esto. Es decir, es como si vienen unos inputs, ¿no? a nuestra caja negra, que va a ser la epigenética en combinación con la genética, y se produce un efecto. Y yo mido el efecto. Y el efecto, lo que puedo llegar a medir es la capitalización de todo eso que ha ocurrido. Entonces, me puede interesar más o menos qué fertilizantes o qué tóxicos o cualquier otro factor ambiental que no tengo por qué saber cómo explicar, ¿no? Me puede interesar más o menos, pero lo importante, el efecto final es lo que ahora mismo medimos. El objetivo de Nefenti, por supuesto, no es quedarse ahí. Es encontrar esa otra, es decir, es a través de la epigenética poder ir entendiendo cómo revertir la enfermedad y, por tanto, cómo poder hacer una correcta prevención. Y os diría que este es el paso 2.0, ¿vale? Ahora mismo estamos en la tecnología 1.0, decimos dónde estás en ese mapa entre estoy sano y no tengo enfermedad, tengo una enfermedad concreta, por ejemplo, para el COVID-19, para la celiaquía y para otras enfermedades en las que estamos trabajando, y la versión 2.0 es te ayudamos a poder dar pasos atrás.
si te vas acercando a cierta enfermedad, poder dar pasos atrás para que no te acerques. Muy bien. Yo tengo una pregunta, y además es una pregunta que yo creo que le puede interesar a muchísima gente. Hace ya pues unos 20 años, más o menos, que se viene hablando de un síndrome que parece que va a ser con el debido respeto al COVID, la epidemia del siglo XXI, que es el síndrome metabólico. El síndrome metabólico se caracteriza por 5 cosas, ¿no? Que es diabetes, hipertensión, obesidad, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia. Personas como yo, por ejemplo, que tengo síndrome metabólico, entre otras cosas porque he desarrollado una esteatosis hepática que me ha llevado a un trasplante. Al final. Esto, ¿hasta qué punto? No lo digo porque es que la incidencia, el impacto y la prevalencia de esta enfermedad es asombrosa. Es decir, yo creo que hay que contar qué personas no tienen el síndrome metabólico antes que ir a contar las personas que lo tienen, porque cualquiera de nosotros, sobre todo ya pasado ciertas edades, o tienes diabetes, o tienes hipertensión, o tienes el colesterol alto, o los triglicéridos, o estás en sobrepeso. Entonces, estos factores, que son factores realmente letales a largo plazo, ¿qué componente epigenético, o qué línea de investigación epigenética se vislumbra o estáis llevando, pretendéis, o a otros equipos en otras partes del mundo están trabajando en ello? Porque yo creo que sí es importante. Además, por una cosa, la farmacia de debajo de mi casa tiene un gran cartelón diciendo que se hacen test de epigenética. Digo, tengo que hablar con ella porque ahora que he hablado contigo y ya sé un poquito más del asunto, ahora sí que me quiero interesar un poco más sobre lo que ellos en la farmacia están haciendo, ¿no? O sea que parece y como... luego cuéntanoslo a nosotros, ¿eh? ¿Qué? Que también nos interesa. Cuéntanoslo a nosotros también, que nos interesa. Os lo contaré. Bueno, pues la cuestión es esa, ¿no? Síndrome metabólico y epigenética. El síndrome metabólico efectivamente se produce cuando tienes esos 5 componentes, o al menos 3 de esos componentes, y por tanto tu riesgo es muy alto, yo te diría que es prácticamente tarde. Cuando tengo ya un problema de hipertensión, un problema de colesterol, aunque no haya tenido una esteatosis hepática que haya terminado en cirrosis y en un trasplante de hígado, sí que ya estoy en ese proceso de enfermedad. Ya sí puedo decir, estoy en el proceso. Epigenética y la concepción de la epigenética que tenemos desde Necenti, al menos de la tecnología que nosotros manejamos, se adelanta a eso. Es decir, hay que adelantarse a eso, porque eso ya son síntomas. Bueno, síntomas, ya son signos de lo que va a ocurrir, o de ese desenlace que puede ocurrir, ¿no? Entonces, realmente el valor epigenético, en ese caso, está en adelantarnos antes, a cuando tu colesterol es normal, pero no va a serlo en unos años. Claro. A cuando tu hipertensión o tu tensión arterial es normal, pero en unos años vas a ser hipertenso. Es decir, cuando vas a tener toda esa secuencia de acontecimientos, es adelantarnos. En el caso de la celiaquía, por ejemplo, cuando tú tienes los primeros síntomas, vas al médico y, bueno, depende del caso, hay casos en los que sí, pero hay casos en los que el médico, no sé si hay algún gastroenterólogo entre nosotros o algún pediatra, que los pediatras se pasan la vida sospechando que los niños tienen enfermedad celíaca, porque es una de las enfermedades más frecuentes por la que los padres llevan a los hijos a la consulta, ¿no? Pero en este tipo, por ejemplo, en la celiaquía, cuando yo tengo el primer síntoma, y puede ser simplemente un trastorno digestivo, puede ser que tengo gases, a lo mejor ni siquiera tengo diarrea, tengo estreñimiento, es lo contrario, etcétera, etcétera. Cuando yo voy al médico, me hacen un test puede ser, vamos a descartar que no seas celíaco, y da sistemáticamente negativo. No tienes todavía el título de anticuerpos necesario en la sangre para que ese clínico pueda decir, no, sospecho que esta persona es celíaca, entonces vamos a hacer una exploración más específica, ¿no? más clara. Entonces, ha habido un desfase de años, esto no es una media de 15. Lo que tenemos que hacer a través de
precisamente la medicina de precisión es adelantarnos a todo eso, quitarnos todo eso del medio. Cuando yo tengo una dislipidemia, ya tengo un problema. Tengo hipertensión, ya tengo un problema. Entonces, ¿qué ocurre antes? Bueno, pues a través de la epigenética podemos entender ese proceso. Uno de los objetivos de Necenti, por supuesto, es llegar a las enfermedades cardiovasculares. Nos hemos centrado en COVID y en enfermedad celíaca, bueno, pues por diferentes razones, pero por supuesto en el pipeline está abordar ciertos casos de cáncer y llegar a las enfermedades cardiovasculares, que son enfermedades que afectan a muchísimos millones de personas en el mundo. Tienen un coste muy importante a nivel de la calidad de vida de las personas y por supuesto a nivel de la sanidad, ¿no? Es algo muy importante. Muy bien. Bueno, pues no hay más preguntas que yo sepa o que yo vea, así es que, pues, por mi parte, el tema está más o menos ya terminado. Aurora, si quieres ya, digamos, intervenir ya para cerrar el webinar, pues te doy paso. Venga. Bien, pues muchas gracias. Primero agradecer a Sergio una vez más su disposición, su dedicación y todo lo que nos ha transmitido esta tarde. Y antes de cerrar la ponencia sí que quiero hacer una pregunta yo. Le he cedido el espacio a nuestros amigos, pero veo que no se ha hecho y entonces me gusta. De acuerdo con el planteamiento que nos has hecho esta tarde, estaríamos ante una medicina completamente preventiva, no curativa, que es la que tenemos ahora. O sea, el paradigma en el que nos movemos en este momento es de medicina curativa. Y el planteamiento que tú nos has hecho... Perdón, yo no diría medicina curativa, yo lo llamaría medicina paliativa. Porque si tú lo piensas, la mayoría de los tratamientos son para los síntomas. Cuando tienes una persona que tiene una enfermedad de Crohn, por ejemplo, una colitis ulcerosa, va a acompañar la colitis ulcerosa toda su vida. Lo único que va a hacer esta persona va a ser tomar corticoides, tomar otros medicamentos que van a, bueno, pues mimetizar esos síntomas, disminuirlos, la persona va a poder llevar una vida relativamente normal, pero realmente la medicina va dirigida a paliar la sintomatología que tiene la persona, pero realmente no a curar a la persona. ¿Por qué? Porque no hemos entendido todavía o porque la medicina de manera tradicional se ha centrado lógicamente en la herramienta que tenía, en lo que el paciente me cuenta, en los síntomas que el paciente me cuenta, en las medidas que yo puedo hacer, pues no sé, puedo medir la albúmina, puedo medir los niveles de linfocitos T que tiene la persona en la sangre, puedo medir otros marcadores que son marcadores más específicos y bueno, las técnicas de imagen han ayudado a la medicina a dar un paso mayor y ahora se pueden determinar las enfermedades, o sea, antes, ¿no? Digamos que podemos avanzar en la prevención precoz o en la determinación precoz de las enfermedades antes gracias también a las técnicas de imagen, pues la ecografía, el PET, la resonancia magnética nuclear, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas técnicas de imagen que realmente han revolucionado la medicina y ahora lo que estamos diciendo es un paso más todavía, ¿no? Es decir, dar un paso más y poder incluso detectar antes de que la propia fisiología de la persona cambie. Por eso te digo que es más paliativa que curativa. Lo que nosotros planteamos es prevención, sí, pero también tratamiento. Ejemplo, en el caso de los celíacos. Para un celíaco, nosotros determinamos este niño es celíaco, pero además, no solamente determinamos este niño es celíaco, sino recomendamos a sus padres, a su pediatra, que ese niño comience una dieta sin gluten, es decir, que empiece a tratar su enfermedad, su celiaquía. Y por tanto, ese niño va a experimentar algo que un celíaco habitualmente no experimenta o tarda tiempo en experimentar, que es no va a tener ningún síntoma, no va a tener ninguna enfermedad asociada con la condición celíaca, es decir, no va a tener enfermedades hepáticas, no va a tener enfermedades de tiroides, no va a tener enfermedades en la piel, no va a tener enfermedades neurológicas, no va a tener cáncer, no va a desarrollar un linfoma, no.
todo ese fibromialgia, enfermedades reumatológicas, no va a tener nada de eso, está recibiendo un tratamiento, el tratamiento correcto, adaptado realmente a su condición, porque nosotros hemos identificado esa condición. Entonces yo realmente diría, la epigenética permite tratamiento y prevención, ambos factores. Perdona que haya hecho el inciso y ahora... No, me encanta que hayas hecho el inciso, porque eso clarifica mucho más la cantidad de herramientas de que podemos disponer, y ahí era hacia donde dirigía mi pregunta, que es, dado el componente social que tiene la epigenética, hay por un lado una necesidad imperiosa de regular normativamente cómo se maneja el contexto, y esa regulación normativa, obviamente, en nuestro caso concreto, debería venir por la vía de la Unión Europea. No sé en qué situación, y ahí era mi pregunta, en qué situación nos encontramos como Unión Europea para poder empezar a implantar este tipo de herramientas en los sistemas de salud. Eso por un lado. Y luego por el otro, es que como nosotros también en nuestras actividades está incluido un ciclo de mayores, que lo hemos interrumpido precisamente porque la pandemia nos ha interrumpido la vida, claro, nos ha interrumpido la vida. Claro. Sin embargo, escuchándote esta tarde, estaba pensando que, bueno, si manejando el contexto, que me parece algo totalmente viable, podemos modificar o impedir de alguna manera el hecho de que cada persona pueda padecer determinadas enfermedades que conocemos en este momento, eso implicaría que la esperanza de vida se va a alargar de aquí en adelante. O esto es ciencia ficción, que a mí me encanta, claro, es una ciencia ficción que me encanta, eso de que la esperanza de vida se alargue. Entonces, esto es viable desde, quiero decir, lo podemos ver ahora en este momento como ciencia real y no como ciencia ficción. Yo creo que la esperanza de vida a través de hacer una buena política epigenética, ¿vale? Ya no solamente son medidas a nivel individual, sino si realmente contextualizamos las enfermedades en el contexto de la epigenética, ¿no? Y ayudamos a las personas a entender dónde se encuentran, como se explicaba en esa relación, ¿no? Entre no hay enfermedad, hay enfermedad. La epigenética nos va a permitir tener yo diría más que una mayor esperanza de vida, porque hemos alcanzado una gran esperanza de vida en nuestra sociedad, sino tener una mejor calidad en cuanto a nuestra esperanza de vida. Por tanto, tener menos enfermedades crónicas y menos enfermedades que tengan consecuencias, sobre todo grandes o consecuencias más graves con la edad, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues creo que en la neurodegeneración ahí hay un campo muy importante que hay que abordar, porque es una cuestión muy importante. También en los trastornos, como hablábamos, por las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, etcétera, que son realmente las que van a y las que hacen que la población que tiene más años, que tiene más edad, pues también tenga una calidad de vida menor. En relación con lo primero que comentabas de la viabilidad, yo creo que todavía, y el escenario regulatorio, yo creo que la genética, yo creo que la medicina ha empezado por la genética, pero la genética se queda corta. Es decir, que yo te pueda decir, tienes el gen X y tienes por tanto más o menos predisposición a tener, pues yo qué sé, cáncer de mama o cualquier otro tipo de enfermedad, se queda corto. Porque, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué casos de esos realmente van a desarrollar el cáncer de mama? Pues no todos. Hay un porcentaje. Entonces, pues el 50% de los casos, o el 40%, o el 30%, o el que sea, ¿no? Lo van a desarrollar, el resto no. El 20% como media, que era lo que yo os contaba, va a desarrollar, ¿no? Entonces, como se ha quedado corto, pues, y además son pruebas
que generalmente en la práctica clínica normal, ¿no? En el día a día en el hospital, pues los médicos no suelen pedir, pues porque no tienes resultados inmediatos, porque necesitas equipamientos especializados, laboratorios especializados, no lo puede hacer cualquiera. Pues lo tiene que hacer. Si es un gran hospital, tendrá, por supuesto, los medios para hacerlo, pero si hablamos de clínicas pequeñas, etcétera, pues los medios son más recortados, no son más limitados. Entonces, digamos que la medicina de precisión, hasta la fecha, ha sido una medicina que se ha basado mucho en la genética, exclusivamente o casi exclusivamente en la genética, y por tanto ha sido una medicina más bien de pago por uso, una medicina más de alto nivel, por así decir, o de una persona que de manera proactiva pues quería ver la expresión de sus genes o quería ver la predisposición a ciertas enfermedades. Sin embargo, la crisis del COVID, como digo, ha abierto este paradigma y esta necesidad nueva de realmente vamos a prevenir las enfermedades porque el costo que tienen es muy alto. Yo a mi alrededor, en mi entorno, hay 6 personas que se han contagiado de COVID y 5 de ellas han fallecido. Y esto es un costo muy elevado. Y estoy convencido que en el entorno de todos los presentes, pues hay personas que se han contagiado de COVID y que podéis contar casos de personas que o han fallecido o han estado 20 días en el hospital y han estado realmente muy malos, muy graves, ¿no? A lo mejor todavía pues están en el proceso de recuperación. Entonces, esta situación ha abierto esa nueva ventana vamos a expandir la manera en la que hacemos medicina, ¿no? Además, tradicionalmente los test genéticos pues eran muy caros también voy a decir históricamente, ¿no? Porque las metodologías pues utilizaban equipos que eran más caros. Todo eso se ha ido abaratando, esos costes se han ido abaratando y por tanto este tipo de pruebas que antes podían ser prohibitivas para cualquier público pues se hacen asequibles, es decir, que por unos 100, 120 euros, 150 euros puedes tener uno de estos test, puedes realizarte uno de estos test y puedes tener esa información, ¿no? Incluso la información epigenética que Necenti te ofrece, ¿no? Y esto es asequible, porque esto es el coste de una serología normal, más o menos, que se puede hacer en un hospital. Entonces, esto permite y va a permitir, sin lugar a dudas, que estas medidas se vayan introduciendo en el Sistema Nacional de Salud. Yo creo que una de las líneas en la Unión Europea más importantes, una de las líneas, digamos que de desarrollo en investigación, es decir, que la Unión Europea está financiando a través de investigación y a través de otras cuestiones, es mejorar la calidad de vida de los europeos, de la determinación de nuevos biomarcadores que permitan el reconocimiento de la enfermedad, de las enfermedades de manera precoz, ¿no? Y hay grandes líneas, y hay líneas de enfermedades. Hace poco llegó a mis manos un dossier de la Unión Europea, precisamente de cuáles son las líneas más importantes que están financiando en investigación en el terreno de la biomedicina, y las líneas más importantes tocan la detección precoz de la enfermedad, encontrar nuevos biomarcadores que ayuden a los médicos en su práctica clínica a poder identificar las enfermedades de una manera más rápida y más eficaz, ¿no? Porque a veces es difícil para los médicos poder identificar y el paciente tiene que pasar un lapso de tiempo hasta que pueda ser correctamente diagnosticado. Y en líneas muy claves, como por ejemplo pueden ser ciertos casos de cáncer, la neurodegeneración, por supuesto, y por tanto lo que significa en relación con la calidad de vida y con el envejecimiento saludable y las enfermedades cardiovasculares. O sea, que hay una política, lo que quiero decir con esto es que hay una política y que hay una dirección a que haya una mayor personalización de la medicina, para que haya una medicina más preventiva y para que nos podamos adelantar el diagnóstico de las enfermedades. Muy bien. Bien, pues muchas gracias. Para concluir, solo agradecer a todos la presencia y su participación en las preguntas interesantes que han formulado y convocarles para dentro de 15 días, que nos volveremos a ver todos,
todos, quiero decir todos los ponentes, todos los ponentes y los que habitualmente participamos en las sesiones, porque el día 30 de noviembre os lo anunciaremos con tiempo, pero está previsto que hagamos la mesa redonda del cierre de este ciclo, en el que pondremos un poco en común todo lo que hemos aprendido durante el ciclo y también cuál es la perspectiva que nos puede presentar, en el sentido de, dado que estamos viviendo una situación un tanto dramática en cuanto a la incertidumbre y a los resultados de la pandemia, pues que por lo menos seamos capaces de ver un poco de entusiasmo y un poco de optimismo en la perspectiva que nos rodea, al menos a corto plazo. Así que muchas gracias a todos y quedamos convocados para el día 30 de noviembre. Sí, Alfonso. Sí, yo quería, es que he encontrado una frase que yo creo que puede de alguna forma sintetizar la situación en la cual estamos viviendo, que por una parte es apasionante, pero por otra parte también es un desafío tremendo, ¿eh? Digo, eso es una frase de Gonzalo León. Gonzalo León es un catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, que ha escrito un libro, un ensayo, por cierto fantástico, que si queréis os lo paso, sobre el impacto del COVID y las tecnologías, pero todas las tecnologías, en general. Él es ingeniero y con ese enfoque. Dice lo siguiente, dice: nuestro gran reto ante la sociedad es ser capaces de formar a personas para que en su vida profesional se atrevan a enfrentarse a problemas que no conocemos todavía, con teorías y tecnologías que no han sido desarrolladas y en organizaciones que todavía no existen. Bien, pues, gracias Alfonso, un broche de oro para la sesión de hoy. Muchas gracias, Sergio, y quedamos convocados hasta dentro de 15 días. Por nuestra parte nada más. Muy bien, pues nada, cerramos.